Hermano, a culminar, hoy vamos a empezar la primera parte de la última enseñanza de este año, también referente a lo que es el Espíritu Santo de Dios, esperando, mis queridos hermanos, que hayamos retenido por lo menos un 10% de todo lo que hemos enseñado. Gloria sea al Señor, porque yo sé que no podemos retener todo, amén, pero por lo menos, hermano, a tener la idea de lo que aquí se nos ha enseñado. Amén. Gloria a Dios. Eso nos va a ayudar, hermanos, cada día, el diario vivir de nuestras vidas como cristianos, para poder caminar en santidad delante del Señor. Amén. Y yo sé que cada predicación, cada enseñanza, algo aprendemos. Y eso, hermano, va grabado en nuestra mente. Y cuando el tentador viene a nosotros, está la palabra en nuestra mente que el Espíritu Santo de Dios ha grabado en nosotros para poder contrarrestar, amén, el ataque del maligno. Y eso es, hermano, lo único que puede ayudarnos, tener la palabra de Dios grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, y decirle a Satanás, como Cristo dijo, escrito está en la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Así que esa es la importancia, mis hermanos, de poder aprender. Yo sé que, bueno, yo lo digo por mí, yo no puedo retener todo, soy un tanto, me cuesta aprender, así que no estoy culpándolo a usted. Tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande, algunos monumental, diría yo, para aprender un poco, pero lo poco que aprendamos, mi querido, que lo pongamos en práctica, bendito sea el Señor. Así es, amén. Que lo pongamos en práctica, para Gloria al poder, Cordero. hermanos, ser cristianos verdaderos. Ayuda. Quiera que vayamos, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, donde cuesta más vivir el Evangelio. Si hay un lugar, hermano, como yo una vez enseñaba, que cuesta vivir el Evangelio, en nuestros hogares. Es ahí, el lugar más, hermano, porque ahí no podemos ser hipócritas, ya nos conocen nuestros hijos, nuestra esposa ya nos conoce. No hay cabida para la hipocresía en nuestros hogares, ya nos conocen de pie a cabeza, todo lo que somos, gloria a Dios, desnudos y vestidos, ya nos conocen, hermano. El lugar que nos cuesta más ser cristianos es el hogar. Que Dios nos ayude. Amén. Amén, hermano. Vaya al final de su día, según la tiene, a la clase número 26. Bendito sea el Señor. Clase número 26. El bautismo en el Espíritu Santo. Base bíblica, Mateo 3:11, Lucas 24:49, Hechos 2:1-4, Hechos 8:14-17 y Hechos 10:44-46. No sé cómo vamos a hacer, bendito sea el Señor. Esto es un estudio para un año. Que Dios nos ayude, amén. Bendito sea Dios. Vamos a leer, hermano, como siempre lo hacemos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido primero por seguridad, también los gentiles y los demás dones. 46. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Oremos a Dios. Padre, gracias, Dios mío, por esta palabra que hemos leído, Señor eterno, Padre. Sabemos, Dios mío, eterno, Padre amado, que es de gran bendición para nosotros hoy en este día, Señor.
aquí y ahora, Dios mío, nos encontramos reunidos. Permítanos, Señor, el poder de tu gracia, el poder de tu Espíritu Santo, imparta sabiduría de corriente de nuestro corazón, de Jesús, Padre, tal como yo estoy adelante con mi hermano que está escuchando, que todos juntos podamos entender esta santa verdad. Gracias te doy. Gracias te doy, Jesús, Padre, por la oportunidad de tenernos reunidos como iglesia en este lugar. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Tome asiento, gloria sea al Señor. Amén, bendito sea Dios. Gloria sea al Señor. Hoy, hermano, vamos no a tocar un tema. El tema lo hemos venido ya enseñando ya muchos días. Bendito sea el Señor. Es un tema, hermano, que se ha enseñado, gloria sea a Dios, lo que es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Y eso es bueno, porque pienso que en esta congregación tenemos muy claro lo que es el Espíritu Santo del Señor. Bendito sea Dios, amén. El escritor, hermano, empieza con algunas preguntas en la introducción. Bendito sea el Señor. Empieza con algunas preguntas. Muchos se han preguntado qué es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, yo le añadía por los grupos o la iglesia emergente que hoy han surgido, que han, hermano, confundido lo que es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que quiero, hermano, que hoy aprendamos, no confundir algo, una emoción, con lo que es el Espíritu Santo de Dios. Es saltar, caer al piso dando vueltas, es gritar, es caer de rodillas temblando, saltando. Nada de eso, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. Eso no es. Yo estaba viendo muchos videos, he tenido varias semanas para este tema, estaba viendo muchos videos y comparando, hermanos, y me encontré con un grupo, es un grupo hindú, con Kundalini. Es un movimiento hindú anticristiano, pero lo que yo encontré, hermano, en este movimiento anticristiano hindú, que no hay nada de diferencia en los grupos que hoy se han levantado, pentecostales carismáticos. Es lo mismo, la misma práctica, la misma vuelta, los mismos santos, y ellos son un grupo anticristiano y no hay nada que desear. Entonces, por eso, mis queridos, tenemos que tener mucho cuidado en las prácticas que miramos o las emociones carnales que nos quieren llevar a hacer algunas prácticas que son contrarias al Evangelio o atribuirle estas cosas al Espíritu Santo cuando no es de parte del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Otra pregunta muy interesante es: ¿existe alguna diferencia entre la salvación y el bautismo del Espíritu Santo? ¿Existe alguna diferencia? Cuando soy salvo, ¿debo esperar por el bautismo del Espíritu Santo? O sea, cuando soy salvo, yo debo de esperar en el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia diferente a la conversión. Todo cristiano será bautizado con el Espíritu Santo en el día de la conversión. Bendito sea el Señor. Es algo, hermano, que son interrogantes que muchos de nosotros, cuando éramos nuevos cristianos, nuevos creyentes, la teníamos dentro de nosotros por quizá falta de estudio de la palabra del Señor o por falta de enseñanza en las congregaciones. Bendito sea el Señor. Pero como yo sé que usted estudia la Biblia, lee la Escritura, lee algunos temas que le son muy interesantes, como es el Espíritu Santo de Dios, la doctrina de la iglesia, gloria sea al Señor. Ahora bien, pero cuando vamos al Antiguo Testamento, Joel 2:8, usted sabe la profecía sobre Joel 2:8, y él dice, hablando, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán.
usted pensaba que yo era eso, un poco mudo. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí, hermano, quiero que tengamos mucho cuidado con esta profecía. Y es de esto donde muchos soñadores se agarran y han contado. Usted ve en los sistemas hoy, hermano, tantos soñadores que han aparecido contando cosas. Bendito sea el Señor. Lucas 24:49. Jesús dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Bueno, se está refiriendo a Joel. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Jesucristo está mencionando la promesa o la profecía de Joel. Usted se acuerda cuando Moisés quería hacer todo dentro de la congregación de Israel. Vino el suegro Jetro y le aconsejó qué debía de hacer para que no se muriera tan pronto. Y dice que fueron llenos los ancianos, que desde el espíritu de Moisés Dios puso a los ancianos que se reunían con Moisés, pero habían dos de ellos que no estaban en el grupo por alguna razón. Pero dice que allá donde estaban, dice que Dios puso también el espíritu de Moisés sobre ellos. Josué vino y le dijo a Moisés que los reprendiera porque ellos también estaban profetizando. Ahora, mis queridos hermanos, y miramos la profecía cuando no era una profecía en Moisés, era algo que Dios le había mandado, pero Dios la convierte cuando va con Joel. Y ya en Joel ya encontramos una profecía. Cuando Jesucristo viene, ya encontramos que Jesús ya le llama una promesa del Padre. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ahí en Lucas 49, los discípulos que andaban con Cristo, ¿ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo? No, definitivamente no, mis queridos hermanos, porque no había venido el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo algunas palabras después de la resurrección de Cristo en Juan 20:22. Él dice de esta manera: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recuerden que esto fue después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermano, un punto muy importante que quiero que nos quede muy claro en esta mañana. Gloria sea al Señor. Es de aquí donde muchos podría decir falsos predicadores se han agarrado y andan soplando por los micrófonos diciendo: recibe el Espíritu Santo. Hermano, yo no veo cómo y por qué. No es bíblico. Aquí Jesucristo lo hizo, estaba resucitando, estaba después de la resurrección. Por eso, mi querido, no ande poniendo su cabeza o poniendo su mente a soplos por un micrófono. Hermano, eso no va con la Escritura, bendito sea. Por ahí había un caballero que quitaba el saco y botaba medio estadio de los que estaban congregados. Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, bendito sea el Señor. El Espíritu Santo moraba con ellos. Escucha, el Espíritu Santo de Dios moraba con ellos. Juan 14:17. Juan 14:17, miren lo que nos dice, que el Espíritu Santo moraba con ellos. El versículo 17: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Escucha, hermano, las dos frases: mora con vosotros, pero estará en vosotros. Mora con vosotros, pero estará en vosotros. Ahora, aquí hay dos expresiones que tenemos que tener mucho cuidado al leerla. El Espíritu Santo moraba con ellos, pero cuando viniera el bautismo iba a estar en ellos. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que quiero, hermano, que miremos. Gloria sea al Señor. Miremos lo que dice Juan 7:38, que lo voy a mencionar más adelante. Juan 7:38. Miren lo vamos a leer. Sé que algunos se lo saben de memoria. Gloria a Dios por eso. 7:38. Aunque voy a leer del 37.
Y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El 38. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir lo que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, el Espíritu Santo aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. El 38, gloria sea al Señor. Y eso es lo que Cristo les dice a sus discípulos, que el Espíritu Santo moraba con ellos, pero que iba a estar en ellos, gloria sea al Señor. Un ejemplo, nosotros hoy somos cristianos y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Mora en nosotros, gloria sea al Señor. No con nosotros, mora, hermano, en nosotros, porque su cuerpo, mi cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora el Espíritu Santo mora en usted, mora en mí, bendito sea Dios. Y eso era, gloria sea al Señor, lo que Jesucristo estaba diciéndole. La promesa del Espíritu Santo, Mateo 3:11, bendito sea el Señor. Inciso A, por Juan el Bautista. Por Juan el Bautista, Mateo 3:11. Miren lo que dice Mateo 3:11, aunque ya lo leímos. Mateo 3:11, creo que vayamos viendo cada pasaje de estos, hermanos, con mucha ser minucioso en cada texto. Yo a la verdad, dice Juan, recuerden que estamos en el contexto del bautismo de Juan, o la predicación de Juan cuando estaba bautizando en el Jordán, bendito sea. Este es el contexto cuando Juan recita estas palabras en el versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aunque más adelante vamos a ver algunos pasajes como Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 19 de algunos hermanos que no tenían el Espíritu Santo de Dios. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado, dice Juan, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Dice Juan, él es más poderoso que yo. Él os bautizará. Ponga, hermano, mucho cuidado a esta frase que viene. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria sea al Señor. Ahora bien, iban a ser bautizados. Este versículo que hemos leído, mis queridos hermanos, contiene o podemos extraer tres tipos de bautismo. Uno, el de Juan, agua en agua, el que hacía Juan, en agua para arrepentimiento, hecho por Juan, gloria sea al Señor, en Espíritu Santo, con referencia a la promesa del advenimiento de la promesa de Dios, de lo que Cristo ya les había dicho en el 24:49, Joel 2:28, con referencia a eso, bendito sea el Señor. Y lo miramos en Hechos 2, del 1 al 4, más adelante lo vamos a ver. Y fuego. Aquí, mi querido, no quiero que vayamos a confundir este pasaje, porque el contexto de este pasaje, o de cuando dice y fuego, recuerden que en Hechos capítulo 2, eran lenguas repartidas como de, no de fuego, hermano, como de fuego, no era fuego literal. ¿Se acuerda cuando a Moisés se le dieron los mandamientos, que se quitó la sandalia y una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía? Dios siempre ha usado el tipo fuego para referirse a la presencia o al Espíritu Santo de Dios. Y fuego. Ahora, para que usted pueda corroborar estos versículos, que el fuego en este contexto está como juicio de parte de Dios. Versículo 10 y versículo 12 de Mateo capítulo 3. Ahí se encuentra. Bendito sea el Señor. Porque no podemos, hermano, confundir este pasaje, es decir, hay una alabanza, un canto que cantamos dentro de la congregación de las veces, Señor dice, Señor, manda fuego. El Señor, por favor, no. Por favor, Señor, no manda fuego porque nos vas a chamuscar a todos aquí. O sea, hermanos, ve, es algo, solo es un himno, solo es una alabanza, pero Señor, manda fuego. Señor, Elías mandó fuego y todos aquellos fueron quemados. Ahora tenemos que tener, hermano, mucha precaución
mucho cuidado. No estoy diciendo que es malo, sino la interpretación que podemos darle glorias al Señor. No debemos confundir, porque aquí, hermano, en realidad no está hablando del fuego del Espíritu Santo de Dios, porque allá en Hechos fue una meditación literal. Creo que más adelante menciono, cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma. En el Pentecostés el Espíritu Santo vino en forma de fuego, en forma de lengua de fuego. Sobre de Jesucristo vino en forma de paloma. Ahí, hermano, esos términos nosotros tenemos que saberlos entender para poderle dar una definición correcta. Y no quiero, hermano, en este día que nos vayamos a ir divididos de la congregación por un tema. No quiero hacer eso, hermano. No quiero que aprendamos de la Escritura. Gloria sea al Señor. Usted no sabe lo que nosotros, lo que enseñamos, sufrimos para sacar, hermano, una enseñanza. Tenemos, hermano, que escoger cada palabra que vamos a, cada texto que vamos a dar. Bendito sea el Señor. Ahora, no vayamos a confundir, hermano, los términos. No vayamos a confundirlo. Gloria sea al Señor. Ahora, pero hoy nos enfocaremos en el bautismo del Espíritu Santo. Bien, ¿para quiénes es la promesa? ¿Para quiénes es la promesa del bautismo del Espíritu Santo? Pues solo para los israelitas judíos congregados en aquel entonces. Pedro, predicando en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39, dijo: porque para vosotros, bueno, se está refiriendo en ese momento a ellos, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para los que están lejos, dijo Pedro en esta ocasión. Pero vean lo glorioso que añade Pedro en esta palabra: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, ahí, mi querido hermano, está incluido usted y estoy incluido yo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es como que si dijeran: hermano, en este momento nosotros estamos siendo testigos de la promesa del Padre, del bautismo del Espíritu Santo, pero esto no es solo para nosotros, es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare a este santo camino, o a este santo evangelio. Ahora, mi querido hermano, usted es cristiano, yo también. Todo cristiano, como Pablo dice, tiene el Espíritu Santo de Dios. Todo cristiano, sea que se convirtió ayer o se convirtió hace 60 años, tiene el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la predicación del Evangelio, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con qué dice, con él el Espíritu Santo, ¿de qué dice? De la promesa. Ahora, mi querido, ahora Pablo está en Éfeso, bendito sea el Señor. Está escribiendo a una iglesia en Éfeso, donde no había un solo judío, había gente gentil. Ahora, él les dice: ahora ustedes están siendo parte de la promesa dada por el Padre a Joel, la promesa que Jesucristo dijo. Ahora ustedes están siendo sellados con esa promesa. Aleluya. Ahora, mi querido hermano, fuimos llamados, fuimos elegidos para ser parte de esa gloriosa promesa. Lo que vuelvo atrás y repito lo de Pedro, dijo: para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Usted y yo hemos sido llamados a este santo evangelio, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y somos parte de esa promesa. Bendito sea el Señor. Ahora, quiero que me lea otra vez Juan 8:37. Alguien que me lea Juan 8:37 al 39. Alabado su nombre. ¿Alguien lo tiene? Dice 37. Dice: sé que soy descendiente de Abraham. Sí, perdón, 7:37, perdón, yo me equivoqué. Sí. Dice: en el último
día de la fiesta de Dios, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese es. Sí, lea hasta 39, por favor. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén, gracias. ¿Por qué lo vuelvo a leer? Lo vuelvo a leer este pasaje porque quiero que entendamos que cuando usted y yo venimos al Evangelio, bueno, cuando Dios nos llama al Evangelio y nos salva, amén, creyendo en fe y en arrepentimiento de nuestros pecados, Él no solo, hermano, sella con el Espíritu Santo de Dios a nosotros, sino que nos da a beber de su Espíritu Santo y mora dentro de nosotros. Por eso es que el cristiano, gloria sea al Señor, de su interior corre como ríos de agua viva. Por eso es que el cristiano todo el tiempo anda en culto. No solo el domingo, no solo el día que se congrega, no, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en él, de su interior. Hay esa alegría del Espíritu Santo de Dios. Aunque esté enfermo, aunque tenga el problema, gloria sea al Señor. No estoy diciendo que su rostro no se entristece, no. Estoy hablando, hermano, de la alegría de la salvación por medio del Espíritu Santo de Dios. Dice el 39, y esto se refiere al Espíritu Santo que vendría. ¿Ve? Ahora, en usted, en su interior, hay Espíritu Santo que lo mueve a hacer lo que Dios ha mandado. Gloria sea al Señor. Le ha dado a tomar del Espíritu Santo. Usted ha creído al Señor Jesucristo. Usted ya tiene el Espíritu Santo y también ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, yo sé que aquí no nos va a gustar. Usted, mi querido hermano, ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, voy a decir dos palabras y no quiero que me las vaya a confundir. Una es ser bautizado y otra es ser lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente que los discípulos fueron bautizados en el Pentecostés, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 4, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Pablo dice en el Efesios 5, 18, ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, hermano, la llenura del Espíritu Santo, usted ya tiene el Espíritu, ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo en el día de la conversión. La respuesta contestada: usted fue bautizado en el día de la conversión, no tiene que esperar otro bautismo, no lo hay. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el hermano Alex leía un versículo anoche en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Ahí está, hermano, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Usted tiene que buscar, bendito Dios, la llenura del Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo? Hermanos, leyendo las Escrituras, llenándose de ella, haciendo los ejercicios espirituales que la palabra de Dios nos manda, y usted está buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Cada vez que los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo, se paraban y empezaban a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que un creyente, hermano, es lleno del Espíritu Santo, tiene deseo de trabajar y hacer la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Bien. Ya he bautizado con el Espíritu Santo. Vaya a un capítulo que nos habla del cuerpo del Señor. Está hablando de la iglesia, mi querido. No está hablando del cuerpo literal de Cristo. Está hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No se refiere, mi querido, este capítulo de 1 Corintios, capítulo 12, al cuerpo literal de Jesucristo. No, está hablando de usted y de yo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, unidos en la iglesia al Señor Jesucristo. Pero vaya al versículo 13, 1 Corintios 12, 13. Dice Pablo, enseñando. El contexto ahí es el cuerpo de Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
Ahora bien, vamos a terminar entonces, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, 39 de Juan 7:39, y a todos se nos dio a beber, ¿de qué dice? De un mismo espíritu. ¿Qué dijo Jesús en el último gran día? El que tenga sed, venga a mí. O sea, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando usted y yo, Dios nos alcanzó, fuimos sellados, fuimos bautizados, y al ser bautizados, fuimos, hermanos, unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo en el bautismo de Él. Esperen no dejarlo más confundido y me va a odiar después. Bendito sea el Señor. Dios nos libre de eso. Porque yo sé, hermano, que como la doctrina que nosotros tenemos nos ha enseñado otra cosa. Y por eso no quiero que me vayan a linchar al salir allá afuera. Vale que son pocos, me puedo correr rápido. Ahora, aquí, hermano, pero gracias a Dios que algunos ya tienen este tema ya un poco claro. Aquí, mis queridos hermanos, cuando usted es alcanzado. Ahora bien, yo estaba leyendo, hermano, bueno, me van a perdonar porque ahí el escritor también da una cosa que hay que esperar. Hermano, yo estaba leyendo una doctrina y lo trae de los apóstoles. Los apóstoles, ellos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo porque Jesús dijo el Espíritu Santo no había venido. Jesús tenía que irse al cielo y enviar la promesa del Padre. Algunas doctrinas de ahí se han tomado, se han agarrado para decir que hay que esperar un lapso de tiempo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y toman a los apóstoles, ellos no habían sido bautizados. Es obvio, el Espíritu Santo no había venido a la promesa del Padre aún. Pero los versículos que leímos, Jesús sopló en ellos para que recibieran el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo moraba con ellos, pero después de eso el Espíritu Santo iba a morar en ellos. Bendito sea el Señor. Ahora aquí Pablo, hablando del cuerpo de Cristo, él dice que todos, y él aquí incluye a todas las lenguas y naciones, bendito sea el Señor. Entonces, mi querido hermano, si usted está esperando el bautismo en el Espíritu Santo, pregúntese si de verdad tiene el Espíritu Santo, o más que eso, como Pablo dice en Romanos 8:9, dice que el que no tiene, y eso, hermano, el pasaje es muy clave para esta enseñanza. El pasaje es muy clave para esta enseñanza, porque todos los cristianos nacidos de nuevo, arrepentidos delante del Señor Jesucristo, tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Juan 1:12 dice que los dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Jesús le dijo a Nicodemo que había que nacer del agua y del Espíritu. Ahora Pablo en el 8:9 de Romanos dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo, no es de Dios. Ahora, ¿cómo, hermano, podemos meter a un no cristiano dentro de la iglesia de Cristo si no tiene el Espíritu Santo? No podemos. No podemos decir, bueno, este es cristiano pero no tiene el Espíritu Santo de Dios, pero lo vamos a meter al cuerpo de Cristo. Bueno, este va a ser ¿qué quiero decir? Va a ser un fracaso dentro de la iglesia de Cristo, porque no es de Cristo. Eso dice la Biblia, no es de Dios. Ahora, todo cristiano recién convertido puede convertirse en este momento y creer en fe en el Señor Jesucristo, arrepentir sus pecados. En ese momento es sellado y es incluido, es puesto en el cuerpo de Cristo y viene a ser miembro de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Por solo la razón que tiene el Espíritu Santo de Dios en él. De otra manera, mis queridos hermanos, no es parte de la iglesia ni tampoco es cristiano. Eso nos enseña la Escritura. No podemos, hermano, decir, tenemos un miembro de la iglesia, pero todavía no tiene el Espíritu Santo de Dios. No, él no es miembro de la iglesia de Cristo. Puede ser miembro de la congregación, sin ser cristiano, pero no miembro de la iglesia de Cristo. Hermano, diferenciemos. Hay dos puntos importantes en esto que acabo de decir. Hay miembros de la congregación y hay miembros de la iglesia de Cristo. Así es. ¿No se me entendió?
Algunos son miembros solo de la congregación aquí en la tierra, pero otros son miembros de la iglesia que va a venir a traer Cristo y se va a unir con Él. Eso es la realidad, hermano, del Evangelio. Eso es lo total. Simeón, hermano, el tipo se había bautizado, pero él andaba en otros negocios. Él andaba buscando otro rumbo, no el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, por eso quiero, mi querido, que entendamos, gloria sea al Señor, que usted es incluido o puesto en el cuerpo de Cristo al recibir el bautismo del Espíritu Santo, y después, gloria sea al Señor, nosotros tenemos que pedirle al Señor por medio de los ejercicios espirituales. Bueno, más adelante dice que los hermanos que fueron bautizados en el Espíritu Santo estaban unánimes. Aleluya. Estaban unánimes. Bendito sea el Señor. Ahora, el que cree en mí, dijo Juan allá, inspirado por Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito hermano, ese deseo, esa hambre que tiene por la palabra, ese deseo que tiene por las Escrituras, de aprender más del Señor, eso se lo produce el Espíritu Santo de Dios que está en usted. Bueno, Pablo dice también en Efesios 4:30, y no contristéis el Espíritu, o el cual fuiste sellado, dice. Ahora, mi querido, no contristéis. Hay muchos de nosotros, mis queridos hermanos, que ya no le sentimos sabor al Evangelio porque hemos contristado el Espíritu Santo de Dios. Ya no le sentimos sabor a leer la Escritura porque hemos contristado el Espíritu Santo de Dios, con el que fue sellado, con el que fue bautizado. No hay crecimiento, no hay un desarrollo en lo que es en el Evangelio, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios contristados. Bendito sea el Señor. Está viviendo quizás en algún tipo de pecado sin confesar. Y eso es lo que ha sucedido. Alguien decía anoche, yo creo que la hermana Jenny, ha contristado el Espíritu Santo, gloria sea al Señor, y no podemos levantarnos. Bendito sea Dios. Recordemos que bautismo es sumergir. Hermano, cuando bautismo significa sumergir, no es esparcir, es sumergir. Yo estaba viendo también esto del bautismo, cómo lo hacían. Hay unos que, hermano, se pasan. Y lo que se pasa, y lo que al extremo, pero en sí el bautismo es sumergir. Cuando usted y yo creímos y Dios nos bautizó en su Espíritu, nos sumergió en el Espíritu Santo, nos sumergió en él el Espíritu Santo, y por eso es que hoy todo nuestro ser está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y no sabéis que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, hermano, el cuerpo suyo y el mío es morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos sumergidos en él, en el bautismo. Gloria sea al Señor. 1 Corintios 12:27. Porque en el bautismo fuimos parte, o fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Alguien que me lea 1 Corintios 12:27. Todo el capítulo habla del cuerpo. Vamos a tomar el 27. Por favor. Amén. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno particular. Amén. Ahora, hermano, usted y yo, al ser sellados, bautizados con un mismo espíritu, todos nosotros, los cristianos, somos hoy el cuerpo de Cristo en particular. Usted y yo, a donde quiera que vaya, usted es parte del cuerpo, no solo en esta asamblea reunidos, no, mi querido. Usted sigue siendo parte del cuerpo de Cristo, donde quiera que esté. Puede irse para la China comunista en este momento. Allá en la soledad, usted es parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay algo que lo une al cuerpo de Cristo, y es el Espíritu Santo de Dios. No hay otro espíritu, solo uno. Y une a todos los cristianos al cuerpo del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bien, el Espíritu Santo no está limitado solo para un grupo de personas.
un país, sino para todos los que creen en Jesucristo. No hay una limitación. ¿Qué decía Pablo? ¿Y para cuánto el Señor nuestro Dios llamare? ¿Para cuánto el Señor nuestro Dios llamare? Entonces ahí encontramos, hermano, el bautismo, gloria al Señor, o lo que Juan el Bautista estaba diciendo de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo vendría, o que Jesucristo lo bautizaría en Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Juan el Bautista, por el Juan el Bautista, por el Señor Jesucristo. Ahora, por el Señor Jesucristo, Lucas 24:49, que ya leímos. Ahora, el capítulo 24 nos cuenta la resurrección y aparición de Cristo a sus discípulos. Todo el capítulo, más parte del capítulo, está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 24:49. Y después que Jesús comió, versículos 42 y 43, y le decía que todo lo que había pasado fue para que se cumpliese lo que estaba escrito. Jesús, después de la resurrección, les está hablando, versículo 46. Pero en el versículo 49, que es lo que vamos a tomar, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahora, por Juan el Bautista, ahora por el Señor Jesucristo. Ahora Jesús, hermano, está recordando lo que ya ellos sabían, lo que Pedro también les recuerda en el sermón después del bautismo del Espíritu Santo. Ahora Jesús está recordándole lo que ellos sabían. Recuérdense que Jesús vivió y estuvo en el tiempo de la ley. Jesús cumplió la ley, eso es lo que Él dice. Él vivió y anduvo en el tiempo de la ley, bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué era lo que conocían sus seguidores? La ley. Eso era lo que sus seguidores conocían. Ahora les dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Está refiriéndose o citando el libro o la profecía de Joel 2:28. Y dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Continúa el pasaje. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Lucas 24:49. Jesús ya ha resucitado. En el libro de los Hechos, Lucas nos cuenta, en el libro de los Hechos 1:4, que Jesús estaba con ellos y les dijo, les mandó que esperasen la promesa del Padre, que no se fueran, la cual les dije. Cuando les dijo 24:49, también en Juan, gloria sea al Señor, Él había explicado que esperaba la promesa del Padre. Bendito sea el Señor. Pero recitando, hermano, la ley. Por eso es de mucha importancia, gloria sea al Señor, que nosotros, mis queridos hermanos, en la enseñanza, en la predicación, siempre tengamos como cita la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, Pablo dice a los de Galacia, a los hermanos en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús, dice Pablo a los hermanos, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, a cuanto el Padre llamare, dijo Pedro. Ahora, por la fe en Cristo Jesús alcanzamos también la promesa de Abraham, que por medio de la fe hoy nosotros somos participantes, Efesios 1:13, somos participantes de la promesa del Padre, del advenimiento y el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, eso es por la fe. Nadie puede obtener el Espíritu Santo yendo a un colegio. No, hermano, es por la fe, en arrepentimiento y fe delante del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que nos dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, añado, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito sea el Señor. Ahora bien, volvamos otra vez
al supuesto cristiano que queremos meter a la iglesia de Cristo? Bueno, este no tiene esperanza ninguna porque no ha sido sellado con el Espíritu Santo. No tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es, hermano querido, lo que a usted y a mí como cristiano nos da esperanza de, más adelante lo voy a mencionar, de resucitar un día cuando Cristo venga? Es porque tenemos el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Dice, ese mismo Espíritu nos va a resucitar en aquel día a nosotros. Ahora, entonces sí podemos sacar a ese supuesto cristiano que no tiene el Espíritu Santo de Dios, porque en él no hay esperanza. Es posible haya una falsa esperanza inducida por algún líder de alguna congregación, pero no la esperanza bíblica que tiene y debe de tener el Espíritu Santo de Dios. O sea, hermano, hay muchos líderes que están induciendo falsas esperanzas en las membresías. Eso es pecado, eso es herejía. Nosotros no podemos decirle a nadie en el tema del Espíritu Santo que va para el cielo sin que tenga el Espíritu Santo, o que es miembro de la iglesia de Cristo si no tiene el Espíritu Santo de Dios. No es miembro ni es cristiano. Yo sé, hermano, que esto es duro para los que de la iglesia emergente, esa iglesia, hermano, que usted ya sabe todas las cosas. Yo sé que esto es duro decir estas palabras, que no es ni miembro de la iglesia de Cristo ni tampoco va para el cielo, porque es el Espíritu Santo de Dios el que lo va a transformar, el que lo va a guiar. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, el que nos redarguye de pecado, el que nos enseña, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu. ¿Por qué, mi querido hermano? Si no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, nosotros nos dejáramos caer cualquier pecado que nos viniera. Pero ¿qué es lo que no nos deja pecar? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que nos redarguye cuando pecamos? Es el Espíritu Santo de Dios. Porque yo vengo en arrepentimiento y fe cada día, cada momento delante del Señor. Es porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y nos redarguye, nos hace ver que lo que hicimos es pecado delante del Señor. Y nos cita la Biblia en nuestra mente. Eso es pecado. Así dice la Escritura de ese pecado. Nos recuerda la Escritura y venimos en arrepentimiento y fe delante del Señor. ¿Quién es? Ahora, hermano, a un supuesto cristiano que podamos decir que es miembro de la iglesia, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿quién le va a redarguir? ¿Cómo va a venir en arrepentimiento y fe delante del Señor cuando peque? No tiene el Espíritu Santo que lo redarguya. Aquí lo podemos hacer llorar con un sentimiento humano. Lo podemos hacer sentir remordimiento por su pecado. Hermano, pero el Espíritu Santo no lo hace sentir remordimiento. Lo hace sentir arrepentimiento. Y no querer volver a hacer lo que hizo. Eso es lo que hace el Espíritu. Sentir remordimiento, toda alguna vez lo hemos sentido. Hemos llorado de remordimiento. Pero eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo Dios lo compunge, lo redarguye. Lo hace ver que lo que está haciendo es malo, que no es conveniente para un verdadero cristiano, que está ofendiendo al Señor. Y eso fue lo que hizo la prédica de Pedro después del bautismo del Espíritu Santo, que dice que los compungidos de corazón aceptaron la predicación. Bendito sea el Señor. El término promesa está unido con el bautismo en el Espíritu Santo. Bien, algo que quiero que entendamos, no es que, hermano, voy a aclarar algo, no es que lo esté menospreciando su entendimiento, que son faltos de entendimiento, no vaya a entender eso, hermano. Aclaro, por favor, no es que yo esté diciendo que son tardos para entender, no, por favor, mi querido hermano, no vaya a entender eso. Lo que quiero que entendamos es que el Espíritu Santo no vino porque los discípulos hayan esperado, ponga mucha atención a esto, orando o por algún mérito humano, sino porque Dios lo había permitido, continuó, aunque todo lo dicho anterior es obediencia a lo dicho por Jesús. Bendito sea el Señor. Todo lo dicho o todo lo que leí es obediencia a las palabras del Señor Jesús. Quedaban en Jerusalén. Esperen ahí y no se muevan. Ahora, creo que el escritor también lo dice. Ahora, mi querido hermano, el Espíritu Santo de Dios vino por la soberanía de Dios.
por la soberanía de Dios, y era algo que ya estaba planeado. Ahora, Dios soberanamente había escogido ese lugar, a esas personas, para que ellos palparan literalmente en ese momento la venida del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermano, ¿es malo estar en oración? ¿Es malo estar en coinonía, unido? No. Estoy diciendo, hermano, que eso no fue un mérito para que el Espíritu de Dios fuera derramado sobre de ellos. El Espíritu Santo de Dios no viene por méritos humanos. El Espíritu Santo de Dios viene por la gracia de Él, no por la nuestra, sino por la de Dios. Ahora, lo que ellos hicieron se llama obediencia. Así se llama, obediencia. Bendito sea el Señor. Algo también de mucha importancia es que el Espíritu Santo había de venir después de la ascensión o de la ida de Cristo al cielo. Esa era la promesa. Juan 16:7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el cristiano es bautizado o recibe el Espíritu Santo? Es bautizado, es unido al cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿va a quedarse estático ahí? ¿Va a quedarse, hermano, como antes era? Hermanos, no. Ahora, ellos no se quedaron mudos, los hermanos, repitiendo la palabra, como no se quedaron mudos. Ellos, hermanos, inmediatamente son llenos del Espíritu Santo, empiezan a predicar. Ahora bien, Gálatas capítulo 5, dice Pablo que el fruto del Espíritu es amor. Empieza. Y yo leí un escritor que dice, con solo que Pablo hubiera dicho el fruto del Espíritu es amor, bastaba. Porque con el amor, hermano, usted puede hacer cualquier cosa en la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, cuando alguien es bautizado, unido al cuerpo de Cristo en el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Se queda ahí. Mire, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo por medio de ese creyente. Ahora, mi querido hermano, ¿qué fue lo que Jesús les dijo? Y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en todo lugar. Ahora, mi querido, cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado, es bautizado, es sellado, usted y yo empezamos a ser testigos, no de Jehová como que falsa enseñanza, sino de Cristo, amén, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya no somos lo mismo, ya no somos iguales. Pablo enseña la nueva regeneración, el nuevo nacimiento. Jesucristo se lo enseñó a Nicodemo del nuevo nacimiento. Ahora somos personas diferentes. Testificamos del Señor Jesucristo por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Juan 14:26. Juan 14:26. Bendito sea. Juan 15:26. 2. El Espíritu Santo enseña al cristiano y recuerda la palabra de Dios. Ahora, hermano, usted y yo somos cristianos. Tenemos en nosotros el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo nos enseña su palabra. Y no solo nos enseña, nos recuerda la palabra de Dios. Juan 14:26. Ahora, es por eso, mi querido, que usted allá afuera, espere, hermano. Por favor, Señor. Es por eso que allá afuera, cuando usted va a predicar la palabra, el Espíritu Santo le pone en su mente versículos de la Biblia que usted ha leído, se ha aprendido, y usted empieza y uno dice, pero ¿y cómo yo dije tantos versículos? El Espíritu Santo le está recordando toda esa palabra que ha leído. Le recuerda, le enseña, bendito sea el Señor. Ahora bien, 3. El Espíritu Santo guiará al cristiano a toda verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo, mi querido, lo guiará a toda verdad. Yo sé que aquí entre nosotros hay algunos hermanos, no quiero decir todos porque siempre hay uno, que cuando está viendo una falsa enseñanza, la paga. O la quita. Eso no es conmigo, eso no es de la Biblia, eso no es del Espíritu Santo de Dios, me aparto de ella.
me aparto de ella porque no es verdadera. Bendito sea el Señor, no es verdadera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da testimonio de la verdad. De la verdad, bendito sea el Señor. Ahora bien, 4. El Espíritu Santo hace saber la voluntad de Cristo al cristiano. Juan 16:14. El cristiano, por medio del Espíritu Santo, cuando es bautizado, el Espíritu Santo vive en él, le hace conocer la voluntad de Cristo Jesús en él. Algunas veces hacemos cosas contra la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces pecamos en contra de la voluntad de Dios por no escuchar la voz de Dios. No estoy diciendo que un ángel del cielo se le va a aparecer como María y le va a decir, no, hermano, escuchar la voz de Dios es escuchar la santa palabra leída o predicada. Eso es, esta es la voz de Dios, bendito sea el Señor. No debemos esperar que un ángel del cielo nos hable y nos diga tal cosa, no. Esta es la voz de Dios, mis queridos hermanos, la palabra del Señor. Esta es la voz de Dios. Bueno, algunos hermanos sé que hemos soñado con la Biblia. No sé cuántos han soñado con la Biblia, ¿no? Con pasajes bíblicos que no se han soñado. Qué lindo es eso. Soñar con pasajes bíblicos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, es muy lindo. No estoy soñando con otra tontería, estoy diciendo soñarse con la palabra de Dios, hermano. Usted se acuesta meditando en un pasaje, en un tema, no lo podía entender y de repente se sueña con un pasaje bíblico. Tan bonito es eso, bendito sea el Señor. Ahora bien, 5. El Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, esto en Juan 16:8, quiero, hermano, que lo entendamos de una buena manera. Es aquí que la claridad de la predicación de la palabra tiene que ser expuesta, apegado a la Escritura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a usar esta palabra para convencer al pecador de sus pecados y traerlo en arrepentimiento y fe delante de él. Quiero aclarar algo, por favor, un pasaje que encuentro en Proverbios. Usted y yo, hermano, no somos ganadores de almas. Quien las gana es el Espíritu Santo para Dios. Yo no gano alma. Quien las gana es el Espíritu Santo. Yo no. Esa frase que nos ha pegado, o algunos, no a todos, lo digo por algunos, se la tiene aún, quítesela de la mente. Usted no gana alma, quien la gana es el Espíritu Santo. Usted no convence a nadie de pecado. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Ahora tenemos que entender, mi hermano, que por medio de la predicación fiel de la palabra, el Espíritu Santo usa esta palabra, la lleva al corazón del oyente, a la mente del oyente, lo convence de su pecado y le hace hacerse arrepentir y venir en fe al Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo perdona sus pecados. Gloria a Dios. ¿Quién hace todo esto? El Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor, no nosotros. No nosotros, nuestras palabras, hermanos, sin la unción del Espíritu Santo de Dios son nada. Son como nada, gloria sea al Señor, son una plática más. Pero quien hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Él es quien hace la obra. Él fue el que me convenció a mí y a ustedes, perdone que yo primero, a mí y a ustedes de pecado. Bendito sea el Señor. Inexplicablemente, de repente yo estaba en un altar diciendo acepto al Señor Jesucristo, sin saber que Él era quien me estaba aceptando a mí. Él era el que me estaba aceptando a mí, no yo. Porque Él es el que nos acepta, mis queridos hermanos, y nos mete al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo redarguyéndome de pecado, como lo hizo con usted también. Nos redarguyó de pecado. Y gloria a Dios por eso, porque Él nos sacó de la ignorancia en que vivía. El Espíritu Santo redarguye al pecador o lo convence de su pecado. Y aquí entra el llamado soberano de Dios. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, aquí voy a explicar algo que nos ha pasado a todos los predicadores y a todos los hermanos que alguna vez han predicado en la calle. Cuando yo predico, yo sé que cuando los hermanos predican, yo quisiera que el incrédulo viniera a Cristo. Ese es mi deseo. Cuando yo le explico la palabra a alguien allá en la calle, yo quisiera que esa persona se arrepintiera en ese momento de su pecado. Ahora bien, pero por la predicación del Evangelio,
por medio del Espíritu Santo, usando esta palabra, redarguye al pecador y entra aquí, hermano, en función lo que se llama la soberanía de Dios. ¿Cuál es la soberanía de Dios? Dios va a traer al que Él quiera. Al que Él quiera llamar, no al que yo quiera. Yo quisiera que mi familia fuera salva en este momento, todos, aparte de los que ya son, todos fueran salvos. Ese es mi deseo. Pero ¿cuál es la soberanía de Dios? Mire lo que dice Jesús, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió. Ahí, hermanos, encontramos la soberanía de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Ahora, mi querido hermano, gloria a Dios, porque a usted y a mí Dios nos trajo a este santo evangelio. Dios nos alcanzó. Yo no sé en qué momento lo alcanzó Dios a usted, pero yo sé en el momento que Dios me alcanzó a mí. Y gloria a Dios por eso. Ahora, hermano, aquí entra la soberanía de Dios. Bien. Voy a ir a adelantarme al libro de los Hechos, cuando los hermanos son bautizados en el Espíritu Santo. Allí habían cantidad de personas, no solo los 3,000 y tantos que fueron salvos, hay un montón de personas. Ahora, pero Dios en su soberanía alcanzó solo a aquellos, no a todos. Podemos decir por qué. Hermano, es un misterio de Dios. Es un misterio de Dios. No podemos nosotros argumentar contra lo que Dios hace y manda. Algo interesante que Pablo dice, lo que ya repetí en todo este momento que ha pasado. Bueno, esto no lo he dicho. En Romanos 8:11. Y si el Espíritu, así lo mencioné, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Ahora, mi querido, cuando usted se muera, esta era la aflicción que tenían unos hermanos de Corintios, ¿verdad? Capítulo 15 de Corintios. ¿Qué iba a pasar con sus muertos? Ahora, mi querido, cuando usted y yo los muramos, yo tengo la certeza que el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Usted tiene que tenerla también. Y que cuando yo me muera, el Espíritu Santo me va a levantar donde quiera que me ponga. Aleluya. El Espíritu Santo me va a levantar porque tengo una promesa. Me he muerto con una promesa dentro de mí, que si yo muero antes que Cristo venga, yo voy a ser resucitado con Cristo en el día que Cristo venga a traer los suyos. ¿Por qué? Porque dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo nos levantará a nosotros y glorificará estos cuerpos mortales. Bendito el Señor por eso. Ahora, otra vez volvamos a sacar el supuesto cristiano que no tiene el Espíritu de Dios. Hermano, esta doctrina puede dejar afuera muchos supuestos creyentes. Esta doctrina puede dejar afuera muchos supuestos creyentes. Bendito sea el Señor. Yo no lo sé, usted no lo sabe, sino que Jesús va a identificar en aquel día a aquellos que no eran de Él. Señor, Señor, en tu nombre. No lo conozco. Entonces, mis queridos, por eso tenemos que vivir para el Señor. Ahora bien, todo cristiano, hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo morando en él. Y este le enseña, lo guía, lo redarguye de lo malo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Usted, mi querido, tiene el Espíritu Santo de Dios. Es cristiano, usted es santo. Hermano, usted es santo. Aunque los veamos aquí, hermanos, todos maltratados, pero usted es santo delante de Dios porque el Espíritu Santo le ha santificado. Y ahora es santo delante del Señor. Hermano, y cuando peco, tiene que arrepentirse, yo también. Porque usted es santo delante de Dios. Bendito sea el Señor. Usted ha sido santificado. Pero no lo vamos a canonizar. No. En la iglesia cristiana, evangélica, protestante, no se usa ese término. Bendito sea el Señor. Pablo dice en Romanos 8:9, ya le había mencionado, vosotros no vivís según la carne. Oiga cómo Pablo empieza.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, hermano, el concepto cristiano, por llamarlo de alguna manera, es que todo cristiano ya no vive en la carne, ahora vive en el Espíritu y hace las cosas que el Espíritu Santo le manda a hacer. Ese es el concepto bíblico. Si es que, sigue diciendo Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, Pablo dice, ya no vivís en la carne, hermanos. Ya no vivís en la carne pecaminosa. O sea, estoy hablando, hermano, del mundo pecador en el que antes vivíamos. Pablo dice, ya no vivís, hermanos, en ese mundo. Ahora Pablo añade, y si alguno ya no vivís, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno, dice Pablo, no tiene el Espíritu de Cristo, bueno, lógicamente no es de él. Ahora bien, bendito sea el Señor. El día que Dios nos salvó por medio de la fe en Cristo Jesús, usted y yo que somos cristianos hoy, fuimos, hermanos, sellados, bautizados y unidos al cuerpo de Cristo. Y unidos al cuerpo de Cristo. Ahora usted es miembro del cuerpo de Cristo. Por el Espíritu Santo de Dios. Otra cosa es que lo tenga contristado y no sienta nada. Ahorita puede estar, hermano, en el aire. Ahorita la enseñanza aquí puede estar, pero alguien puede estar en el aire pensando en otras cosas porque está contristado el Espíritu Santo de Dios. Uno no puede ni orar porque ha contristado el Espíritu Santo de Dios. No puede hallar la forma de orar. Fíjate, mi querido, que el término orar, Jesús hablando con aquella mujer le dijo que andaba buscando personas que le adoraran en espíritu y en verdad. Fíjate, hermano, que el adorar en espíritu y en verdad es adorar conforme a la palabra de Dios. Es adorar conforme a la palabra de Dios porque es el Espíritu Santo, es la voz de Dios, es el aliento mismo de Dios. Ahora, pero yo no puedo orar. ¿Qué está pasando en mi vida? No puedo, hermano, conciliar una oración en mi mente. ¿No le ha pasado, cristiano? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado, hermanos queridos, alguna vez. Digo, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué está pasando conmigo? Conciliar una oración delante del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, usted es unido al cuerpo. Bien, tengo una nota aquí. No quiero que confundamos lo que ya dije, la llenura del Espíritu, con el bautismo de Él. Pablo dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos, dice Pablo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13. Pero quiero que leamos, hermano, Tito 3:5 y 6. Tito 3:5 y 6. Si alguien me ayuda, por favor. Mire este pasaje tan bonito, hermano, de la Escritura. Tito 3:5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Hermano, esto es glorioso, estos pasajes me gustaron mucho, porque dice que lo regeneró. Y no dice, hermano, que nos dio un poquitito de Espíritu Santo. No, derramó, dice que dice el versículo 6, hermano, abundantemente sobre de vosotros o sobre de nosotros. Ahora, mi querido, usted y yo recibimos en abundancia el Espíritu Santo de Dios. Ahora la cuestión es, ¿qué estamos haciendo, mi querido, para que Dios se agrade de nosotros? Escuchen, no lo estoy acusando, hermano, que usted es un mal cristiano, pero estoy preguntando qué estamos haciendo para que Dios se agrade de nosotros y no contristar el Espíritu Santo de Dios en nosotros. O sea, no estoy hablando del hermano que se congrega conmigo, no estoy hablando de mí.
¿Qué estoy yo haciendo para que el Espíritu Santo de Dios no sea contristado dentro de mí? Sí. ¿Qué ven mis ojos? ¿Qué escuchan mis oídos? Sí. ¿Cuáles son mis acciones? ¿Qué yo estoy haciendo? Hermano, imagínese usted que aquí entre nosotros hubiera una persona cristiana. Tiene la mente de Cristo. Tiene la mente, eso dice la Biblia. Tiene la mente de Cristo. Pero de repente, voy a usar esa palabra porque la vamos a usar más adelante. Y de repente, hermano, este cristiano está viendo el sistema o las páginas sociales. De repente, hermano, sale algo indebido, como siempre sale. Y se nos pegan los ojos a mirarlos y nos gustó y empezamos a verlo. Nos quedamos horas, o se quedan horas viendo algo indebido que es contrario a la voluntad de Dios y al poder del Espíritu Santo de Dios. Y empieza a ver, recuerde que se va a hacer un vicio. No lo va a ver solo una vez, le va a gustar. Y va a empezar a verlo y de repente, gloria sea al Señor, va a empezar a sentir flaqueza espiritual. Ya no va a poder, hermano, ser el mismo cristiano que antes era. Ya no va a poder leer la Biblia como antes la leía. Ya no va a poder orar como antes oraba en el Espíritu. Ya no va a poder predicar como antes predicaba en el Espíritu. ¿Por qué? Porque contristó al Espíritu Santo de Dios, cometiendo un pecado por medio de los ojos y no se arrepintió. Lo que escuchamos, hermano, es muy importante que sepamos clasificar lo que escuchamos y lo que miramos. Hacer una clasificación, porque usted y yo, como cristianos, ya no somos personas mundanas, somos cristianos santificados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Hoy somos diferentes a un incrédulo y a un impío. Somos personas diferentes, ya no podemos, ya no hay, hermano, esa comunión con el incrédulo. Ya no podemos hacer tal cosa. Ya no somos una semilla mezclada con otra semilla. Ya no somos un buey arando con un caballo. No, mis queridos, ese es el término. Ya no somos, hoy somos personas totalmente diferentes, donde quiera que vayamos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso deberíamos preocuparnos para no contristarlo. Amén. Jesús en este versículo le manda quedarse en la ciudad de Jerusalén y dice: también hasta que seas investido de poder desde lo alto. Y es lo que Lucas nos narra en Hechos capítulo 2. Jesús les mandó: quédense. ¿A quién les ha pasado, hermano? Porque a mí me ha pasado, estoy orando, el cansancio me ha vencido, o la enfermedad, pero el Espíritu Santo me sigue diciendo: quédate un rato más, quédate orando, sigue orando. Señor, pero tengo que madrugar, tengo que levantarme temprano, sigue orando. Y a veces uno, hermano, se levanta y no escucha la voz de Dios, o el impulso del Espíritu Santo en nuestras vidas, y tú dices: no, yo no aguanto, voy a levantarme, gloria sea al Señor. ¿Por qué cree? Aquí se ve, hermano, a veces nos levantamos y estamos haciendo cosas que no deberíamos. Bendito sea el Señor, estamos en comunión con Dios. Y no estoy solo hablando, hermano, de 10 minutos que oramos aquí, no, estoy hablando de esa comunión íntima con Dios en lo personal como el cuerpo de Cristo, individualmente. De eso estoy hablando, bendito sea el Señor. Ahora Jesús les manda: quédense en Jerusalén, para que reciban la promesa del Padre que yo les he dicho. Bien, hermanos, hasta aquí. ¿Alguien quiere? Tenemos unos minutos más para seguir. Tenemos 15 minutos, hermanos. Aquí un ratito, por favor. Si ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero no se va a quedar ahí, hermano. Tenemos que seguir practicando el evangelio, en oración, en comunión con Dios, en lectura de la palabra. O sea, la situación es que hay muchos que dicen son creyentes, pero no vuelven a practicar, hermano, los ejercicios espirituales. No vuelven, se quedan ahí nomás. Y se quedan. Son
enanos espirituales. No es que no tengan el Espíritu de Dios. Mucha gente ya no quiere seguir y se van alejando, contritan el Espíritu de una manera. Una vez yo fui a la casa de alguien que vino de la congregación. Yo le dije, hermano, regresa a la congregación. Usted una vez dijo que era cristiano, confesó que Cristo le dijo a usted, me dijo, si Dios me llamó, Dios me va a volver a llevar. Hermano, no funciona así. Hay que volver. Y hasta hoy no vuelve a regresar. Anda perdido la persona. Ahora, hermano, tenemos que nosotros poner de nuestra parte. No es que por nuestro mérito, no, hermano, sino que por el hecho que tengo el Espíritu Santo de Dios en mí, yo reconozco que yo dependo del Señor. Por esa dependencia me va a hacer vivir cerca de Él. No es que yo tenga a Dios de la mano, Él me tiene con su mano, eso dice la Biblia. Él me tiene con su mano, entonces yo tengo que estar siempre cerca de Él. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Amén. El tema 2, para empezar. La experiencia de Pentecostés. La experiencia de Pentecostés. Un suceso repentino. De repente. Bien, Hechos 2, encontramos hecha o dada una realidad en la promesa del Espíritu Santo. Allí sí encontramos hecha esa realidad. Primero quiero que notemos que estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos, obedeciendo lo mandado por el Señor Jesús. Estaban juntos en obediencia a lo que Él dijo en Lucas 24:49, Hechos 1:4. Todos estaban unánimes como hermanos y en oración. Por eso, hermano, de alguna manera a mí me molesta, y discúlpenme la expresión porque quiero ser honesto con ustedes, a mí me molesta cuando dicen los hermanos, nos vamos a unir en oración 3 minutos, y yo veo a algunos de ustedes pajareando. Hermano, a mí me molesta, y no sé, me molesta de alguna manera, que yo digo, ¿por qué no entiende que unánime es estar juntos en oración? Eso es unanimidad. Ponerse juntos en coinonía, mi hermano orando, yo también estoy orando. Pero hermano, entienda la palabra unanimidad es ponerse de acuerdo. Es estar juntos en oración. Algunos hermanos, le digo, qué desgracia de hermano está en esta vida. Perdónenme, yo así digo. Perdónenme, hermano. Y yo digo, ¿por qué? Yo que estaba estudiando esta clase leyéndola como unas 4 semanas, y no me estoy vanagloriando porque vi los puntos que quería explicar, y yo digo, ¿cómo es que si este hermano tiene el Espíritu Santo de Dios, cuando los hermanos dicen vamos a estar unidos en oración, no puede unirse con nosotros en oración 1 o 2 minutos? ¿Por qué? Como dijo un hermano predicador, qué vergüenza da dentro de la congregación, dijo este hermano, así dice él, hablando de la oración. Qué vergüenza da usted, hermano, le dice a su congregación, cuando decimos que vamos a orar y no ora. Es una vergüenza para él. Él les dice groseramente, yo le estoy diciendo con cariño. Él les dice, porque hablando de los hermanos estaban unánimes en oración, pidiéndole a Dios, no sé qué estaban haciendo, dicen que estaban sentados cuando vino el Espíritu Santo, pero estaban unánimes, estaban en un solo pensamiento. Bien, estamos aquí porque Jesús nos mandó que nos quedáramos aquí en este lugar. Le vamos a esperar, vamos a cumplir su palabra, le vamos a esperar. Quizás estaban cansados, estaban sentados, no sé su manera de orar en ese momento, pero estaban unánimes. Hermanos queridos, por lo menos cuando digan en esta congregación, hermanos, nos vamos a unir un ratito en oración, hagámoslo, por amor a su vida, a su alma. No por amor al hermano, por amor a su alma, mi querido. Ahora, vamos a orar, dicen algunas veces los hermanos, vamos a orar por tal cosa. Y otros hermanos haciendo otra cosa que no es la oración que hemos pedido. Hermanos, eso no es estar unánime. Unanimidad es, viendo al hermano, vamos a orar por esto. Pues yo voy a orar por eso, porque mi hermano puso la petición, yo voy a orar por eso, porque por algún motivo mi hermano me está instando a esa oración. No voy a ponerme a hacer otra cosa, sino a unirme con mi hermano, a orar por eso. Eso es unanimidad. Estoy en un mismo espíritu con mi hermano. Él tiene el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Ese espíritu me va a unir.
para orar con Él por lo que Él está poniendo en su petición. Yo voy a orar con Él, voy a unirme con Él a orar. Eso es lo que hizo la iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel. Se unieron en oración, no todos juntos a orar por Pedro. Y cuando Pedro, el Espíritu Santo lo saca, ni siquiera cree a aquella muchacha, le tira la puerta. Pero esa es la oración, mis queridos. Aprendamos que oración unánime es unirlos en espíritu. Y expliqué que todos tenemos, ya que me acuerdo, hermana Yena nos dijo ayer que nos pusiéramos unánime en oración por algo. ¿Quiénes lo hicieron? Algunos estuvieron haciendo, hermano, lo que no se les dijo. ¿Ahora se da cuenta? Ahora pregúntense si de verdad tienen el Espíritu Santo, mi querido hermano. Ahora, lo estamos confrontando con la palabra de Dios. De verdad tenemos el Espíritu Santo que nos une en oración, nos pone en unanimidad. No, que no me gusta orar por eso. ¿Es cristiano? Como cristiano, hermano, yo sé que los hermanos no vienen a pedir por conocimiento bíblico cualquier cosa, cualquier tontería en este lugar. Vienen a pedir peticiones, hermanos, que ellos saben que son interesantes. Que la hermana estaba pidiendo para que Dios nos uniera ¿en qué? En amor. ¿Qué me importa el amor a mí? Yo no oro por eso. Eso es lo que dice con su acción y su actitud. Eso es lo que refleja con su actitud. ¿Qué me importa orar a mí por amor? Que oren los hermanos. Yo tengo suficiente amor. No es posible que tenga conquistado el Espíritu Santo de Dios y por eso no quiere orar. No quiere unirse en oración. Ay, yo sé que esto le está cayendo como balde de agua caliente. Lo está quemando mucho. Esto lo está quemando mucho, no a todos. Lo está quemando mucho. Hermanos, por favor. Una vez se nos puso el Espíritu Santo con los hermanos que pusiéramos los lunes un rotulito aquí para orar por la petición. Y yo me di la tarea, mis queridos, a escuchar a algunos de ustedes y no oraban por la petición. No oraban. Yo me di la tarea de empezar a escuchar la oración de la congregación. Y ahí eran peticiones, hermanos, que eran muy bonitas las peticiones que pegábamos aquí frente a estas cosas. Hermanos, algunos se acuerdan. Sí, amén, hermano. Y yo escuché todo un mes, hermanos, no oraron ni una vez con la petición que teníamos. Yo decía, ¿qué unanimidad tenemos? ¿Qué unidos estamos aquí? Hermanos, por favor. Entonces estos hermanos estaban me salí un poco porque no voy a terminar el inciso. Lo voy a hacer para el siguiente domingo. Tenemos que estar unánimes, queridos hermanos. No le estoy diciendo que piense como yo, piense como la Biblia. No le estoy diciendo que haga lo que yo haga lo que la Biblia dice. Ahora, cuando hacemos eso, mi querido, vamos a ponerlo en oración. Hermano, vamos a orar por el hermano Julano que está enfermo y Dios se lo quiere llevar. Amén, vamos a orar para que se lo lleve. Señor, si es tu voluntad que el hermano no se sane, llévate lo que ya no sufra. Ya no sufra mi hermano. Llévatelo, Señor, porque el hermano está sufriendo. Yo veo que está sufriendo. Y si es tu voluntad que él siga enfermo, dale fuerza para que viva en este evangelio. Me uno con mi hermano en la oración que él estaba haciendo, en la petición que él trae delante de ti como congregación. Señor, ayuda a mi hermano, dale fuerza. Tu palabra dice que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra fortaleza. Tu palabra dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades, pero que se haga tu voluntad. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor. Tu palabra dice que a mí yo responderé. Por eso, Señor, hoy vengo clamando a ti. Me uno a mi hermano, a la iglesia en general. Me uno para que tú hagas la obra en mi hermano. Pero si no se va a sanar, dale fuerza, Señor. Tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que tu Espíritu Santo le dé fuerza, fortalécelo para que todo lo pueda en ti. Pero no que cuesta unirse en oración por medio de la palabra. No cuesta mucho. Solo estar conectado en el mismo espíritu, usar la Biblia para clamar al Señor. Eso es todo. Pero ¿por qué no clamamos unánime en el Señor? Es posible el Espíritu Santo esté conquistado dentro de nosotros. Entonces, hermanos, tómelo de dos maneras. Esto que acabo de decir, tómelo como un regaño o tómelo como un consejo. Dependiendo el clima que usted tenga ahorita dentro de usted. Dependiendo del clima que usted tenga dentro de usted. Tómelo como un regaño o tómelo como un consejo. Fundamos la oración
Unámonos, hermanos. Si la hermana dijo ayer, unámonos, hermanos, pidamos por amor. Estamos faltos de amor. Y yo digo estamos, porque nunca vamos, hermanos, a llegar a la plenitud del amor que Cristo manda. Solo pidiéndole a Dios. Ayúdame, Señor. Aleluya. Señor bendito. Gracias a Dios que tenemos el cuartel. Gracias, Señor. No inundamos, es el Espíritu Santo que vive en usted y vive en mí. Es el Espíritu Santo quien nos guía, mis queridos hermanos, santos de Dios. Usted, hermano, está unido por el Espíritu Santo. Hay peticiones, hermano. Yo me quedé, hermano, pensando cuando la hermana dijo, el amor, tan bonito el amor. Voy a ayudarle a mi hermana a orar por esto, Dios. Yo le dije, Señor, yo estoy falto de amor, yo necesito amor. Para amar a mis hermanos, para amar la iglesia, para amar la predicación, para amar cuando enseñe, para amar cuando predique, para amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mis hermanos, amar a mi prójimo. Señor, a mí me falta mucho. Aleluya. Pero eso nos falta decir. Y decimos que somos la iglesia de Cristo, que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Que Dios tenga de nosotros misericordia. Y podamos estar como estos hermanos unidos en oración. Puestos de pie, hermano, y estudien el tema 2. Estudie el tema 2, hermano. Y que Dios siga bendiciendo, hermano. Usted ha sido santificado con la sangre de Cristo. Se ha conquistado el Espíritu Santo de Dios, entendiendo de tu verdad, Señor. Los testimonios de los hermanos, Padre. La participación de ellos al escuchar tu palabra, Señor. Padre, yo sé, Dios, que no podemos Santo, soberano, Rey del cielo. pero, Señor, ayúdanos a aprender. En esta hora, Dios Santo, maravilloso, Espíritu Santo, que está mi alma, que está mi vida, que está mi corazón, delante de ti. Que sea usted, Dios mío, en mi vida, en mi corazón, poderoso Dios Padre, Espíritu Santo, Rey de gloria, Padre, Cordero, precioso, Dios grande, maravilloso, poderoso Espíritu Santo. Oh, bendito su nombre, Padre. Cristo de gloria, poderoso Dios en batalla. A tu nombre sea la gloria, Padre. Espíritu Santo, soberano Rey. Rey de gloria, Rey amado Padre, Espíritu Santo. Cristo de gloria, Cristo de poder, Cristo de gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito su nombre, Padre, en el nombre de Cristo. Espíritu Santo, Cordero del cielo, Padre. Espíritu Santo, Dios del poder. Cristo de gloria, Padre. Santo tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo. Oh Santo, Dios del cielo, que su misericordia nos dé la fuerza, la fortaleza a poder como cristianos, como Dios tuyos, a mantenerlos delante de ti, soberano Rey. Danos la fuerza, Espíritu Santo, a mantenerlos delante de ti. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, fortalécelo. Espíritu Santo, tú eres el Dios que nos puede fortalecer en el Espíritu, que nos puede llenar de su palabra, de su gracia, de su verdad. Espíritu Santo de poder. Gracias. Y le siga fortaleciendo en este santo evangelio. Y le pido, hermano, que oren por nosotros los que enseñamos. Que oren cada día, hermano, para la gloria del Señor. Vamos a seguir con el hermano Carlos. Y hay temas, hermano, que lo ponen a uno. ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Cómo voy a explicarlo? Yo sé, hermano, que usted está en su hogar. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y solo nuestras esposas, nuestros hijos, Dios se da cuenta que estamos muchas veces padeciendo con textos. Ore por nosotros, ¿no? Para que podamos entender. Gloria a Dios, aleluya. La palabra, yo le digo, Señor, ¿cómo yo voy a explicar tu palabra si yo mismo no la entiendo? Si yo no la entiendo, no puedo explicarla así, hermano. Ruego a usted, como Pablo dice, que oren por nosotros. Oren por nosotros, hermano, para que sea Dios obrando en nosotros primeramente. Y después, cuando nos ponemos en nuestro lugar, sea Dios obrando. Necesitamos de su oración. Necesitamos, hay debilidades en nosotros.
Hay pecado en nosotros también, muchas veces cometemos. Ore por nosotros. No vaya a creer, mi querido, que porque estamos al frente somos mejor que usted o más grandes que usted. No, mi querido. Somos personas débiles. Gracias. Así que gracias, hermano, y Dios les bendiga.